Sí. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Ya, entonces esto tenemos que nosotros en el manejo del capital de trabajo, ¿sí? Tenemos que demostrar estos fundamentos establecidos con relación a la rentabilidad y al riesgo. Si aumentamos el capital de trabajo, vamos a disminuir la rentabilidad y por ende el riesgo. Pero en cambio, cuando disminuimos el capital de trabajo, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. ¿Cómo determinamos esto? A través de los efectos de cambio en el activo corriente y pasivo corriente. ¿Sí? Que se dan en relación a un aumento y a una disminución. En el activo corriente, si aumentamos el activo corriente o circulante, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. En cambio, si disminuimos el activo corriente o circulante, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Es inverso. En cambio, el pasivo corriente es una relación directa. Si aumentamos el pasivo corriente, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Y si disminuimos el pasivo corriente, la rentabilidad aumenta y el riesgo, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Aquí es directo, aumenta el pasivo, aumenta la rentabilidad, aumenta el riesgo. Disminuye el pasivo circulante o corriente, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Entonces, cada uno de ellos vamos a ver nosotros, ¿sí? Estos fundamentos y cómo se va estableciendo dentro de eso. Entonces, vamos a ver este ejercicio para nosotros pasar. Este ejercicio lo vamos a pasar para ir resolviendo paso por paso. Este no es. Ya, entonces tenemos este balance general consolidado. Un balance general no consolidado, sino condensado se llaman. ¿Sí? Resumido en grupos de cuentas.
Ya. Entonces a nosotros nos dan este balance, ¿sí? Condensado que se llama. Grupos de cuentas, tenemos aquí los activos, tenemos los corrientes y los fijos. Y el total, la suma de los dos, que está dado en miles, ¿no? En miles, este balance. Tenemos los pasivos, pasivo corriente, pasivo a largo plazo. Y el complemento del balance, el patrimonio a través del capital. Ya. Entonces, la empresa ha establecido un rendimiento de los activos corrientes. Los activos corrientes son los que rinden en la empresa. Entonces, empresa, ¿cómo tiene rentabilidad? A través de los activos. ¿Sí? Utilizando también, entonces tenemos las mercaderías se venden y van a producir las ganancias, las rentabilidades. Y tenemos también el rendimiento de los activos fijos. Tiene que hacer rendir a los activos fijos, por ejemplo, la maquinaria. ¿Sí? Si es una empresa de transporte terrestre, los vehículos son los que tienen rendimiento y esos son activos fijos. Entonces, el rendimiento de los activos fijos es del 3% y el rendimiento de los activos corrientes o circulantes 3% y el rendimiento de los activos fijos 15%. Pues de aquí dice, esta es la condición. Aquí nos fijamos en esta condición. Entonces, toma parte del activo corriente, porque aquí dice, la empresa disminuye sus activos corrientes en 500. Entonces, toma de aquí de los activos corrientes 500. Como está en miles, diremos 500,000, ¿no? Para establecerlos como activos fijos. Entonces, para invertir en activos fijos. Tiene decir, la empresa, cualquier activo fijo que compre o dé como entrada, tiene que ser dinero. Entonces, por lo tanto, va a estar disminuyendo el activo corriente. Sí, los pasivos, también nosotros conocemos que los pasivos tienen un costo. Que si hablamos nosotros del sector bancario, ese es de los intereses. Y también el sector comercial, cuando da crédito, también cobra, sí, una tasa de interés. Entonces aquí, por las deudas a corto plazo, se paga un interés. Ese es el costo del pasivo corriente, 2,6%. Y por ende, el costo del pasivo a largo plazo, por ejemplo, un préstamo bancario a largo plazo. Entonces se paga intereses, los intereses son el 11%. Ese es el costo del pasivo a largo plazo. Estos datos son que nos dan esta información. Entonces acá tenemos la otra condición, porque la una condición era relacionado con los activos corrientes. Aquí está la otra condición. ¿Qué dice? La empresa disminuye 400 de sus pasivos a largo plazo. Entonces la empresa toma una parte de su deuda a largo plazo. En este caso 400. ¿Sí? Para establecerlos como pasivos corrientes. En otras palabras, para convertirlos como deudas a corto plazo. Entonces al disminuir una deuda a largo plazo y convertirle en una deuda a corto plazo, por ende, la deuda a corto plazo, el pasivo corriente va a aumentar. Entonces aquí estas son las condiciones que nos establecen que nosotros entendemos qué pasa con el activo corriente. Aquí, claro, aquí dice disminuye la primera. Ya sabemos que el activo corriente disminuye. El pasivo, vemos nosotros que también el pasivo, en cambio, el pasivo corriente aumenta. Porque tomamos 400 de los pasivos a largo plazo para ponerles como deudas a corto plazo, para hacerles pasivos corrientes. Entonces va a aumentar ese pasivo corriente. Entonces tenemos esas dos condiciones establecidas. Entonces vamos nosotros a resolver el ejercicio. ¿Hasta dónde avancemos, no? Ya, entonces tenemos aquí la solución o el desarrollo del ejercicio. Solución o desarrollo del ejercicio. Entonces, primero vamos a iniciar con el activo corriente, solo con el activo corriente.
Entonces, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo desarrollamos este ejercicio? Primero lo vamos a hacer, sí, esto solo el activo corriente, pero con los datos iniciales. Eso se llama la situación original o la situación inicial. Situación original o inicial. Entonces, dentro de esto, dentro de la situación original, nosotros tenemos aquí 3 pasos que vamos a establecer. Entonces, aquí 1, pongamos, ¿sí? Determinar el capital de trabajo. Entonces, ponemos aquí es igual el capital de trabajo. Es igual al activo corriente o circulante menos el pasivo corriente o circulante. Ya. Entonces nosotros les sabíamos representar, si se acuerdan del semestre anterior, activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, cuando veíamos nosotros los índices de liquidez, este es un índice de liquidez del capital de trabajo. Entonces, reemplacemos. Capital de trabajo es igual al activo corriente. Entonces, aquí tenemos 3.700. Menos el pasivo corriente. La primera parte di con los datos originales, los datos iniciales. Menos 2.000. Entonces, vamos a tener un capital de trabajo de 1.700. 1.700. El siguiente paso es determinar el índice del activo corriente en relación al activo total. En relación al activo total. Entonces, este índice, ¿a qué es igual? Es igual al activo corriente sobre el activo total o el total de activos. El índice. Activo corriente sobre el activo total. Entonces, calculamos, ¿no? No es más, esto no es tampoco nada complicado. Estamos calculando paso por paso. Entonces tenemos el activo corriente que es de 3.700. Y tenemos el activo total.
O total activos, 9,000. Entonces, 3,700 vamos a dividir para 9,000. Ese es el índice del activo corriente con relación o con respecto al total de activos o al activo total. 3,700 dividido para 9,000. Entonces nos da 0,41. El tercer paso es determinar las utilidades o rentabilidades respecto del activo total. Para lo cual nosotros tomamos en consideración en esta parte el rendimiento tanto del activo corriente como del activo fijo. De la siguiente manera. Entonces tenemos aquí el activo corriente. ¿Sí? El activo corriente, ¿sí?, más el porcentaje de rendimiento. Y vamos a sacar un valor aquí respecto a eso. Igualmente tomamos el activo fijo. Más el rendimiento, el porcentaje de rendimiento de ese activo fijo. Entonces ahora vamos a hacer por separado mejor cada uno de ellos para sacar. Ya, a ver. Insertar componente. Ya. Entonces tomemos aquí este cálculo que estamos haciendo. ¿Sí? El activo corriente tenemos 2,700. Más, porque es rendimiento, es utilidad. Las utilidades o rendimientos se suman. Entonces, en los datos tenemos nosotros el rendimiento de los activos corrientes, 3%. ¿Sí? Entonces, el activo corriente, 2,700. Más el 3%. ¿El 3% de Pero qué? el activo corriente creo que es 3,700, ¿no? A ver, sí, 3,700, si bien está. 3,700. El activo corriente 3,700 más del 3% ¿de qué? De esos 3,700. Entonces calculamos el 3% de 3,700 y le sumamos a esos 3,700. Entonces vamos a sacar aquí el valor de ese rendimiento del activo corriente. 3,700 del 3%. 11. 300 por el 3% y le sumamos. Esto nos va a dar 3,811. 3,811. Ahora tomamos el activo fijo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos el valor del activo fijo. Está en los datos iniciales en el balance inicial. 5,300.
5,300. Más el rendimiento de estos activos fijos que es del 15%. Entonces, más del 15% igualmente de 5,300. Porque aquí estamos relacionándoles con los activos. Los 5,300, el 15%, y le sumamos 6,095. Entonces, los rendimientos se suman, las utilidades se van sumando. Estos rendimientos, estas utilidades. Y aquí ponemos nosotros el total de rendimiento. O total rendimientos, pongamos nada más. Y sumamos estos dos valores. 3,811 más 6,095. Entonces nos va a dar 9,906. Entonces, una vez que hemos calculado estos rendimientos, estas utilidades, estos rendimientos, ¿sí? Entonces, ahí recién aplicamos a que es igual las utilidades o rendimientos. Entonces, utilidades esto va a ser igual al total rendimientos menos el total de activos, menos el total activos. Entonces, por eso dice utilidades respecto del activo total. Entonces, simplemente lo que hacemos es esta resta, ¿no? Entonces, tenemos aquí total rendimientos 9,906. Menos el total de activos. Entonces, el total de activos tenemos 9,000. Entonces, nos va a dar 9,906 menos 9,000. Entonces, vamos a tener aquí 906. ¿Ya? Pues esos son los 3 pasos iniciales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? No de mi parte. Ya. Entonces digo, esto es un proceso, ¿no? Un proceso, un mecanismo que establecemos. Lo mismo vamos a hacer. Lo mismo vamos a hacer nosotros de estos mismos pasos, ¿sí?
Seguimos en el activo corriente, pero ahora el efecto de cambio que se ha producido en el activo corriente. Para lo cual nosotros vamos a poner aquí nueva situación. Y pasamos aquí el balance, pero el balance únicamente, como estamos en el activo corriente, únicamente lo que se va a modificar es el activo corriente. Nada más. El pasivo queda igual, pasivo y patrimonio queda igual. Entonces voy a pasar esto para poder modificar el activo corriente. Estamos en los activos. ¿Ya? Para lo cual nosotros nos vamos en el ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Entonces aquí dice, disminuye sus activos corrientes en 5,000. Entonces, como tenía originalmente 3,500, 3,700 va a disminuir 500. ¿Y a dónde va a trasladar? ¿Dónde va a invertir esos activos corrientes que está disminuyendo? En activos fijos. Entonces, el activo corriente que originalmente es de 3,700 va a estar disminuido en 500. Y esos 500 van a pasar a aumentar el activo fijo. Esa es la modificación que hacemos en el nuevo balance, pero solo lo concerniente a los activos. Entonces, nuevamente no, lo que dice, la empresa disminuye sus activos corrientes en 500. Ahora va a tener 3,700 menos 500, 3,200. Sí, para invertirlos, para trasladarlos, para invertirlos, para establecerlos como activos fijos. Entonces, el activo fijo que originalmente es de 5,300, se va a aumentar en 500. Entonces, ahora va a tener, el activo fijo va a tener 3,800. Perdón, 5,800. Igual la sumatoria tiene que darnos los 9,000 del balance. Porque no podemos cambiar el total del activo. Entonces aquí es lo que se ha producido el efecto de cambio. De una disminución de 3,700 a 3,200. ¿Dónde está eso? ¿A dónde va? Al activo fijo. De 5,300 a 5,800. Y procedemos a hacer los mismos 3 pasos que realizamos anteriormente. Lo mismo. Entonces, esto mismo, pero ahora con este cambio que se dio, en el activo corriente y que fue de una disminución. Entonces aquí, como nueva situación, entonces pongámosla, no importa, ¿no? 1,11, ya. Eso es lo de menos estar enumerando, ¿no? Los mismos pasos. Primero, el capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo ahora va a ser igual. Ya tenemos aquí un nuevo activo corriente que es de 3,200. Los pasivos no se mueven para nada, menos 2,000. Entonces voy a tener un capital de trabajo ahora de 1,200. Entonces con este cambio, con la nueva situación, estoy todavía en el activo corriente. Y hago los mismos pasos iniciales de la situación original establecida. Segundo, el índice del activo corriente en relación al activo total. Lo mismo. Entonces aquí 1, 2, 1 le pones, no importa eso. ¿Para qué sabe que esto es de la nueva situación?
Entonces el índice aquí vamos a tener ya el nuevo activo corriente, que es de 3.200. 3.200 dividido para 9.000, que es el total de activos. Y calculamos el índice. 3.200 dividido para 9.000. Entonces vamos a tener aquí 0.355. $0.35555, dejamos aproximado el segundo decimal, 0.36. Ya. Entonces el siguiente paso que tenemos es lo relacionado con determinar las utilidades respecto del activo total. Entonces vamos a calcular esos valores. Entonces ahora vamos a tener de la siguiente manera. Aquí. Entonces ahora va a ser, el activo corriente va a ser de 3.200. Más el 3% de 3.200. Ahora, por el cambio que tuvo el activo corriente de una disminución. Entonces el 3% de 3.200. Más los 3.200. Entonces tendríamos 3.296. $3.296. Entonces vamos ahora al activo fijo. Entonces nuestro nuevo activo fijo que tenemos aquí es de el activo fijo de 5.800. Más el 15% de estos 5.800. Calculamos el valor. Entonces 5.800, el 15% más 6.670. Y de igual forma el total rendimientos o utilidades, la suma de ambos. Entonces tenemos 3.296 más 6.670. 9.966. 9.966. Y de igual forma vamos a calcular las utilidades aplicando dicha fórmula para conocer las utilidades respecto del activo total. Total rendimientos menos el total de activos. Entonces ahora tenemos 9.966 menos 9.000. Entonces eso nos va a dar 966. ¿Ya? Los mismos pasos que hemos hecho, pero con este cambio que se ha producido en los activos. El pasivo no le topamos para nada.
¿Sí? Entonces, cuando hacemos nosotros este cambio, es decir, pasamos a la nueva situación, aquí se presenta o se establece, ¿sí?, un punto más. Entonces aumenta un punto más que los 3 que hemos venido calculando. Este nuevo que se aumenta, que es 1.3. 1.31, dejemos. Solo cuando pasamos a la nueva situación. Entonces, este punto se llama determinar el cambio en utilidades. Ya, entonces, cambio en utilidades, ¿a qué es igual? ¿A qué va a ser igual este cambio en utilidades o rentabilidades? Entonces, esto va a ser igual total rendimientos de la nueva situación, menos el total rendimientos situación original. ¿Ya? Entonces, en el total rendimientos en la nueva situación tenemos 9,966. Menos el total rendimientos de la situación original, que calculamos que es igual a... No. Estamos mal, a ver. Pongamos bien esto. No es total rendimientos. Al cambio de utilidades, ¿no? Estoy poniendo mal aquí. A ver, esto es así. Utilidades de situación nueva o nueva situación. Menos utilidades